Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor portavoz del Grupo Nacionalista Vasco. Señoría, usted ha dicho al principio de su intervención que le había sorprendido la mía del día de ayer. Yo ni siquiera voy a decir eso de la que acabo de escuchar en el día de hoy. Como entiendo que a usted no le pasa nada de particular, me limitaré a constatar un hecho objetivo. Ha comenzado usted su intervención repartiendo a diestro y siniestro. Bien, es verdad que a mí me tocó la peor parte, lo cual, por otra parte, pues es bastante razonable. En cualquier caso, tenga usted la total y absoluta certeza de que no tengo conciencia de ser tan malo como se deduce de su intervención de la tarde de hoy. Señorías, he entendido una de sus primeras críticas, habíamos aprobado leyes, con ustedes 56. Es decir, en 56 ocasiones, en 56 proyectos de ley, nos hemos puesto de acuerdo con ustedes a lo largo de esta legislatura. Es verdad que en más ocasiones lo hicimos con otras fuerzas políticas. Es verdad que algunas leyes nos apoyaron 3 o 4 grupos parlamentarios y hubo algunas leyes que no las aprobó nadie. Es verdad que estábamos en una legislatura en la que era obligado tomar decisiones por las razones de todo tipo que usted conoce, fundamentalmente por las urgencias y por la necesidad de adoptar decisiones obligadas por las circunstancias económicas en las que vivíamos. Pero no me parece que la circunstancia de haber aprobado conjuntamente con ustedes 56 proyectos de ley le habilite a usted para decir que nosotros hemos hecho aquí lo que estimamos oportuno y conveniente. También me parece una crítica difícilmente inteligible el que me diga que hemos aprobado 5 presupuestos en 4 años. Sinceramente, creo que debería habernos felicitado por ello. O al menos, si no quiere felicitarnos, que está en su derecho, simplemente debería haberse limitado a constatarlo como un hecho objetivo. 4 años, 5 presupuestos. Es verdad, llegamos al Gobierno el 21 de diciembre de 2011 y ya no podíamos aprobar el presupuesto del 12. Lo hicimos en marzo del 12. Después aprobamos el del 13, el del 14 y el del 15, y menos mal que aprobamos el presupuesto del 16, lo cual fue muy criticado por muchos dirigentes políticos presentes en esta Cámara, incluido usted, pero tendrá que darme usted la razón, porque si no tuviéramos ahora presupuesto del 16 y si no tenemos presupuesto del 17, pues comprenderá usted que estar 2 años sin presupuesto no es lo mejor para los intereses generales ni del conjunto de los españoles, ni de los vascos, ni del Gobierno vasco, ni de nadie, señor Esteban. Señoría, usted puede hacer lo que quiera, como es natural. Hasta ahí podíamos llegar. Y, por tanto, puede no votar la investidura del candidato del Partido Popular. A mí, francamente, me gustaría que lo hiciera, porque así ya tendría algunos votos más. Puede hacer también las consideraciones que quiera, pero yo no he dicho ninguna palabra en el día de ayer ni el de hoy del Partido Nacionalista Vasco. Y que yo sepa, y no es mi función defender a otras fuerzas políticas, tampoco escuché al Partido Socialista, ni a los señores de Podemos, ni a Ciudadanos hablar ni de usted ni del Partido Nacionalista Vasco. Usted está en coalición con algunos de ellos en Navarra, en Vitoria, con Podemos, probablemente en algunos otros lugares del País Vasco, también con el Partido Socialista. Eso está bien. Bueno, te han metido aquí. Y entonces habla de la unidad de la patria. Oiga, ¿y usted qué pensaba? ¿Que yo iba a venir aquí a defender algo distinto a la unidad de España? Hombre, me tendría que haber pasado algo. Porque, claro, no es algo que se me pueda demandar a mí. Es evidente cuál es mi posición. A mí, sin embargo, sí me sorprendió escuchar muchas de las afirmaciones que usted ha hecho, pero que yo defienda la unidad nacional, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles es algo lógico y normal, porque formo parte del Partido Popular, porque lo he hecho en muchas ocasiones, porque todo el mundo sabe qué es lo que pienso. Bueno, y yo creo que también todo el mundo sabe que muchos de los partidos a los que usted se ha referido están en esa posición. Señoría, habla usted también del artículo 135 de la Constitución española. Entonces dice que ha sido privado de sus competencias el Gobierno vasco. Oiga, es que el proceso de construcción europea pues nos priva de competencias a muchas instituciones públicas. Fíjese, entre otras que usted conoce también, al Gobierno de España. Resulta que un buen día se quedó sin moneda.
y sin política monetaria y sin política cambiaria. Oiga, es que esto es el proceso de construcción europea que estamos viviendo. Este es un proceso que no es un proceso a la carta, como usted sabe, y tiene algunas cosas que son positivas y otras, esta desde luego para mí, que también es positiva. Pero eso no ha ocurrido solo en el caso del artículo 135, ha ocurrido en otros muchos supuestos. Habla usted de la unidad de mercado. Es que la unidad de mercado es un principio básico de la construcción europea, pero no estamos hablando del mercado único digital o de la unidad de mercado, el tema eléctrico, la libertad de circulación. ¿Y por qué usted quiere unidad de mercado para Europa y no quiere la unidad de mercado para España? ¿Hay algún problema? Es decir, ¿es que eso es malo para la gente, le perjudica, le crea alguna dificultad? ¿O es que los derechos de los territorios están por encima de los derechos y del bienestar de las personas? Porque si no, soy incapaz de encontrar ninguna otra suerte de explicación, señor Esteban. Señor Esteban, yo le recomendaría, bueno, no le recomiendo, pero no estoy para recomendar, pero me gustaría que tuviera usted una visión un poco más positiva de lo que ha ocurrido en estos 4 años, tanto en el País Vasco como en el resto de España, como en las relaciones entre el PNV y el Partido Popular, el Gobierno vasco y el Gobierno de España. Usted puede negarse a apoyar mi investidura, tiene perfecto derecho. Y la razón no es el discurso que pronuncié yo ayer en esta Cámara. ¿O es que alguien creía ayer, antes de que pronunciara yo mi discurso, que el PNV nos iba a votar en el día de hoy? Todo el mundo sabía que no era así. Esa es su posición. Si quiere mantenerla, hace muy bien en hacerlo. Yo lo que le pido es que no niegue la realidad. Una cosa es su posición legítima, la mía es diferente, y otra cosa es atender la realidad. Y no me puede negar, señor Esteban, estemos en el momento del año en el que estemos y el mes en el que vivamos hoy en día, que mi Gobierno ha atendido y respondido a las preocupaciones y necesidades de los vascos y que ha buscado colaboración en todo momento con su Gobierno. Otra cosa es que no hayamos llegado a todos los entendimientos o que no hayamos podido o querido, porque considerábamos que no era positivo, aceptar algunos de esos planteamientos. Porque si al final la forma de tratar las relaciones entre unos y otros la vamos a medir en términos de cuántas veces se hacen caso a mis pretensiones, pues será muy difícil conducirse con normalidad por la vida. Señoría, la realidad es que las cosas en el País Vasco en estos 4 años para la gente han mejorado, pero han mejorado fundamentalmente por algo que todos sabemos en esta Cámara, aunque muy pocos lo reconozcan, es que hemos sido capaces de enderezar el rumbo de la economía. Y las cosas han cambiado mucho en los últimos 4 años y medio. El PIB del País Vasco a finales del año 2011 pues, crecía al ritmo del menos 1,4 al año, como usted sabe mejor que yo. Es decir, menguaba el crecimiento de la economía y, por tanto, el nivel de bienestar y riqueza. Hoy no es así. Hoy ocurre lo contrario. El año pasado creció la economía vasca al ritmo del 3,1. Por eso, en diciembre del 11 se destruía empleo a un ritmo del 1% anual y hoy se crea empleo al ritmo del 1,9% anual. Esas son las cosas, las de verdad, los datos objetivos. Y a partir de ahí cada uno puede opinar lo que estime oportuno y conveniente. Yo ya ni siquiera opino. Simplemente me limito a poner encima de la mesa algunos hechos que son difícilmente discutibles por objetivos. Ha hablado de las ansias de recentralización y agravios contra el autogobierno vasco. Mire usted, es que eso no es cierto, señor Esteban, no es cierto. Hemos planteado recursos contra algunas normas, pero cuando planteamos recursos es porque pretendemos garantizar los derechos de todos los vascos y el respeto a la Constitución de todos los españoles. Esa es la voluntad del Gobierno, sí. Y cuando los gobiernos autonómicos, sean los que sean, plantean recursos ante el Tribunal Constitucional, pues lo hacen por la misma razón, porque entienden que con ello garantizan derechos de personas que les importan. Por tanto, esto es lo normal, lo que ha sucedido siempre de España desde el año 1978. Por eso hay un Tribunal Constitucional que tiene sus funciones. Y tampoco han sido tantas las disputas, señor Esteban. El Gobierno vasco ha planteado 22 conflictos de competencias en 4 años frente a normas estatales. Y ha habido muchísimas normas estatales a lo largo de estos 4 años. Y de esos 22, 12 han sido resueltos por acuerdo entre ambos gobiernos.
En 2, el Tribunal Constitucional le dio al Gobierno vasco la razón y 9 todavía están pendientes de resolver. El Gobierno español, sin embargo, solo planteó 7 conflictos y de ellos 2 son recursos. El Gobierno vasco, señor Esteban, ha cuestionado en 34 ocasiones normas estatales en la 10ª legislatura y en 12 ocasiones han sido resueltos por convenios entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España. Y nosotros hemos cuestionado normas vascas en 16 ocasiones y en 7 hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. Por tanto, ha habido voluntad de entendimiento. Ha habido buena prueba de ello es que en muchas ocasiones pues hemos llegado a ese entendimiento. Y tampoco ha habido una conflictividad tan mayúscula como usted pretende transmitir en la tarde de hoy a esta Cámara. Por tanto, eso lo que pone en evidencia es la capacidad de acuerdo, fíjese, también la del Gobierno vasco y la del Gobierno de España. Hemos llegado a 59 acuerdos de colaboración o encomiendas de gestión de competencias estatales para que las ejerzan las instituciones vascas. Oiga, de esto no habló, de las cosas positivas no se habla. Aquí estamos en otra historia. Hemos llegado a un acuerdo muy importante del que tampoco he oído una palabra esta tarde, que es la Ley 7/2014 de 21 de abril, que modifica el concierto económico y prevé la concertación sobre 6 impuestos. Oiga, esto es un dato positivo, por lo menos desde su punto de vista, por lo menos desde los planteamientos que ustedes defienden. El impuesto sobre actividades de juego, los impuestos del sector eléctrico introducidos por la Ley de 27 de diciembre del 12, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado, el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear, el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito y el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Oiga, esos son datos positivos, insisto, al menos desde su punto de vista. Creo que es un dato que también podía haber puesto usted esta tarde en conocimiento de esta Cámara. Señoría, además de su voto favorable a 56 leyes en el Congreso y de haber concertado 6 nuevos tributos, hemos respetado las particularidades forales en la reforma local. Hemos dado apoyo a Kutxabank en el marco de la reforma financiera. Hemos apostado, a pesar de las restricciones presupuestarias que las ha habido, como sabe usted, que también conoce las razones, por la Y vasca, hemos dado la batalla, como usted muy bien sabe, en el caso del Taslís en Bruselas, que no fue fácil, como también conoce, y tengo que hablarle del esfuerzo inversor del Gobierno en el País Vasco, aunque usted de eso no habla. Quizá no toque hoy, estemos en un momento políticamente poco interesante para hablar de cosas positivas, pero el Grupo Fomento ha invertido 2.000 millones de euros y sumamos la inversión prevista para este año. Y en el caso de la Y vasca ferroviaria, que a finales del año 2011 quedaba por ejecutar más del 75% de la inversión, esto es lo que quedaba, señor Esteban, es un dato importante. Hoy día la realidad es distinta. Desde el año 2012 hemos dotado esta infraestructura con más de 2.300 millones de euros entre presupuestos generales, ADIF y cupo vasco. Y en el año en el que estamos, 2016, se prevé una dotación de 290 millones de euros y preveemos que la Y vasca esté concluida en el año 2019. Sobre este asunto, usted se ha interesado en numerosas ocasiones. Yo he respondido aquí en la Cámara. Créame que he seguido este tema, pero conoce usted perfectamente, mucho mejor que yo, desde luego, las dificultades técnicas que provocan que las cosas no se puedan hacer a la celeridad con la que nos gustaría que se hicieran. Señor Esteban, hemos definido y estamos trabajando en los accesos de la alta velocidad a las ciudades vascas y en el plan de mejora de la calidad de cercanías hay actuaciones previstas para el núcleo de cercanías de San Sebastián y Bilbao destinadas precisamente a la mejora de las actuaciones de ambos núcleos. Le podría poner muchos más ejemplos. El apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial. Se han concedido préstamos por cantidades importantes. Los esfuerzos desplegados ante las instituciones europeas en defensa del sector naval. En el ámbito de la política pesquera, en las negociaciones ante la Unión Europea, es que todo esto lo saben ustedes muy bien, pero como es positivo, parece que no interesa que lo conozca el mayor número de ciudadanos posibles, pues hemos conseguido más fondos que en otros ejercicios presupuestarios. Hemos apostado con claridad
por el mantenimiento del especial régimen tributario y presupuestario vasco. Y lo hemos hecho porque así lo prevé nuestra Constitución, que nosotros votamos. Y prueba de ello son las modificaciones que se operaron en el concierto, que son, por cierto, un magnífico ejemplo de cooperación institucional. Señorías, creo que usted ha leído cosas en el documento firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos que no solo no están escritas, sino que ni siquiera se han pensado nunca. Este es un acuerdo amplio en sus objetivos, con ánimo inclusivo respecto a las propuestas que se plantean. No es solo un pacto de dos, es un acuerdo en beneficio de la mayoría. Un acuerdo que piensa en todos los españoles y, por supuesto, también en todos los ciudadanos vascos. Y me preocupa que usted no haya leído, o al menos no haya hecho mención hoy aquí, de muchas cuestiones que benefician especialmente a los ciudadanos vascos. ¿Cuáles? Rebajas de impuestos, mejora de la calidad de servicios públicos, el apoyo decidido a la industria y a la innovación, cuestiones que son positivas para todos, también para las empresas y para los ciudadanos vascos. En suma, señorías, usted ha hecho un planteamiento muy negro del pasado, del presente y del futuro de todos, que yo de ninguna de las maneras puedo compartir. Para usted tampoco la economía española ha evolucionado hacia ningún mejor lugar que el de los últimos años. Pero no tiene razón, señoría. No tiene razón porque si usted mira los datos y ve lo que se ha producido en el conjunto de España, y si usted es capaz de hacer lo mismo con lo que se ha producido en el País Vasco, verá que hoy hay más crecimiento, más empleo, menos paro, más exportaciones, menos inflación, más superávit exterior y, por tanto, una situación que, a poco que actuemos con sentido común y a poco que seamos capaces de transmitir un mensaje positivo, sin duda alguna, puede ayudar y mucho al futuro de nuestro país. Muchas gracias.